El día de ayer vi Nosferatu del 2024 y me pareció un excelente remake de Nosferatu de 1922. Esta película, fíjense que tiene un nicho muy específico de fans del terror porque quien no conoce Nosferatu de 1922 se va con la finta de querer ver Drácula. Esta película no es Drácula, es Nosferatu. Y la razón por la cual se parece mucho a Drácula es porque es un remake de la versión original de Nosferatu de 1922, la película alemana, que a su vez era una adaptación no autorizada de la novela Drácula de Bram Stoker de 1897, y para evitar problemas de derechos de autor, la película alemana de 1922 cambió nombres de personajes como el conde Drácula, por ejemplo, que en Nosferatu se llama el conde Orlok, y algunos detalles menores, pero básicamente el núcleo de la trama está intacto. La trama es lo mismo que Drácula, solamente cambian los nombres, pero no es Drácula. La trama es la misma que la novela de Bram Stoker. Un agente inmobiliario viaja a un castillo remoto para vender una propiedad a un vampiro siniestro, quien luego se traslada a la ciudad trayendo muerte y plagas, y se obsesiona con la esposa del agente inmobiliario. La versión de Eggers del 2024 actualiza efectos visuales y añade profundidad emocional, amén de poner mucho sexo y elementos esotéricos, pero la esencia es la misma y verás también muchas similitudes con la obra maestra de Francis Ford Coppola de 1992. Las principales similitudes entre Nosferatu y Drácula son el vampiro y su origen. Orlok es interpretado magistralmente por el actorazo Bill Skarsgård, el que la hace de Pennywise en It. Orlok busca mudarse a una nueva ciudad igual que Drácula. Los dos vampiros viajan en un barco maldito que trae ratas y peste. Thomas Hutter, el agente inmobiliario, viene siendo Jonathan Harker, quien visita el castillo de Orlok y queda atrapado. Su esposa Ellen es la equivalente a Mina, quien tiene una conexión psíquica con Orlok. Y al igual que Drácula, Nosferatu está plagado de erotismo, el miedo a lo desconocido y la luz. La luz es lo único que puede matar al vampiro. Hay diferencias también. Este Nosferatu es más sombrío y más enfocado en la plaga. Aquí Orlok no crea más vampiros, solamente mata, mientras que Drácula es un melodrama gótico con romance y poder sexual. El tono de Eggers en Nosferatu del 2024 es más como un cuento de hadas oscuro, menos victoriano que la versión de Drácula de Bram Stoker o que la película de Francis Ford Coppola. También hay que decir que Nosferatu del 2024 visualmente es algo impresionante, y hay que tener en cuenta todo esto que te estoy explicando para disfrutar la película a todo lo que da, porque quien no conoce Nosferatu de 1922 y el contexto que te estoy explicando puede decir que esta película de Nosferatu del 2024 es una basura, y para nada. Es una película buenísima, es una obra de arte, dura 2 horas pero se van rapidísimo. La actriz que interpreta a Helen es increíble, es la hija de Johnny Depp ni más ni menos, y las expresiones que hace, las caras que pone en las escenas de posesión diabólica son espeluznantes, como en esta escena que vemos donde llega el que vendría siendo Van Helsing y trata de exorcizarla. Todo esto lo hizo la actriz con pura expresión corporal, sin CGI. Muy buena actriz la hija de Johnny Depp, se llama Liz Rose Depp, es una excelente actriz y ya lo lleva en la sangre. Está también William Dafoe como el profesor Alvin Hebert von Franz, quien viene siendo Van Helsing en la novela de Drácula de Bram Stoker. Puro actorazo en Nosferatu. Esta película para mí es una joya del cine moderno, pero recuerda que la tienes que ver teniendo en cuenta que estás viendo el remake de la versión alemana de Nosferatu de 1922. Lo repito porque es importante, no estás viendo Drácula, aquí estás viendo a Orlok. Es lo mismo pero diferente, ¿sí me entiendes? Recuerda eso. Esta película vale la pena por ver las actuaciones, por ver a Bill Skarsgård, a la hija de Johnny Depp y a William Dafoe. Yo quedé maravillado con esta historia de ocultismo. Es un cuento de hadas oscuro y malévolo que te hará helar la sangre. Tiene escenas muy explícitas como esta, donde el equivalente a lo que sería Renfield se come la cabeza de una pobre paloma. Lo mejor de la película, sin duda alguna, son las sólidas actuaciones y los efectos prácticos. El CGI es prácticamente inexistente, visualmente dominan los efectos prácticos en las escenas tan crudas. La fotografía es hermosa. Nosferatu se rodó casi toda en 35 milímetros y con luz natural. Las sombras son profundas, el contraste es brutal, la colorimetría usa una paleta fría
y desaturada. Usa mucho el color azul, el cual te provoca angustia y desesperación, y este azul solamente se rompe con rojos de sangre o el amarillo enfermizo de las lámparas, y eso hace que cada aparición de Orlok sea visualmente más impactante. El diseño de Orlok es fiel al original de 1922, calvo, orejas gigantes, dedos largos como ramas secas de árbol, piel translúcida y venas visibles. El clímax en la habitación de Helen, la luz del amanecer entrando lentamente por la ventana mientras Orlok se desintegra, es uno de los momentos visuales más perfectos que he visto en el cine reciente. Visualmente es una obra maestra del terror gótico. La actuación de Bill Skarsgård como el conde Orlok es, sin exagerar, una de las mejores interpretaciones de un vampiro en la historia del cine. Orlok apenas habla, y cuando lo hace es con un alemán antiguo, gutural, ronco, como si tuviera tierra en la garganta. El resto del tiempo comunica a Bill Skarsgård con todo el cuerpo, los ojos y los sonidos, con respiraciones pesadas, gruñidos, chasquidos de lengua. Skarsgård pasa la mayor parte de la película bajo un maquillaje prostético muy pesado, calva total, orejas enormes, dentadura monstruosa, dedos de 20 centímetros, y aún así, con todo eso que lleva encima, logra que sientas cada emoción del personaje. Nosferatu del 2024 es dirigida por Robert Eggers. Es un director de cine de terror que dirigió The Witch del 2015. Por cierto, también quiero hacer un video de The Witch. Me encantó también esa película. Es un gran director, su visión es muy original y el terror que hace es delicioso. Si aún no has visto Nosferatu, vela, vale la pena. Está disponible en HBO Max. Es una película muy buena y no es para todo tipo de fans, no es para cualquiera. Esta película tiene un nicho muy específico de audiencia. Si te gusta el terror gótico, vas a encontrar en esta película una verdadera joya, una obra de arte. Es una película larga, pero se va rápido, es muy dinámica, no tiene tomas largas y aburridas, no está pesada y los personajes están muy bien desarrollados. Te recomiendo también, si tienes tiempo y curiosidad, veas la película de Nosferatu de 1922. Verás que es idéntica a esta, pero mejorada. Nosferatu del 2024 es un remake digno de la versión alemana de 1922. Es mucho mejor. Los actores son de primerísimo nivel. Bill Skarsgård, la hija de Johnny Depp, William Dafoe, el que la hace de Renfield, también es muy bueno. Sus actuaciones son muy sólidas, teatrales, convincentes, y la mala fama que puede llegar a tener esta película es debido a fanáticos malintencionados o ignorantes que no conocen la versión alemana y que esperaban ver una película de vampiros común y corriente. Esto es más que una película de vampiros, es el remake del clásico bastardo de Drácula de Bram Stoker y te va a encantar. Y si llegaste hasta el final de este video, házmelo saber por favor con un comentario para valorarlo y darte las gracias. Aquí en la pantalla final te voy a dejar el enlace de otra película que vi recientemente. Esta película es de este año, del 2025, La Mujer de las Sombras. ¿La viste? Es una película de terror psicológico y si quieres saber mi opinión de La Mujer de las Sombras, dale click a este video que te aparece ahora mismo en pantalla y sigue disfrutando de Crypto TV. Nos vemos en el siguiente video si el creador del universo así lo permite.